baño termostático y también un compresor de aire. Entonces, todo esto junto es lo que consideramos como bioreactor. El proceso que se puede hacer dentro de un recipiente puede ser de forma aeróbica, con la presencia de oxígeno, o entonces anaeróbica, sin la presencia de oxígeno. Y hay diversos tipos de bioreactores. Hay bioreactores en fase líquida, que es lo que nosotros trabajamos acá, y hay bioreactores en fase sólida también. Después voy a mostrar algunas ventajas en trabajar con bioreactores en fase líquida, o sea, en fase acuosa. En su mayoría son recipientes o tanques cilíndricos y de forma vertical. Ahí podemos ver algunos ejemplos, algunas fotos de cómo son los bioreactores, los recipientes de mesa y también el recipiente piloto para una escala de mayor producción. ¿Y cuál es el propósito del bioreactor? El propósito es producir biomasa. Biomasa es una alta concentración celular o una alta concentración de estos microorganismos, porque una vez que el microorganismo crezca en alto nivel, ah, es cuando va a empezar a producir otros productos, enzimas o productos de interés que también llamamos de metabolitos secundarios. Los recipientes pueden ser fabricados en acero inoxidable o vidrio, como se puede ver en la foto, o también la mezcla de los dos materiales. Hay diversos modelos que fabricamos de mesa. Cuando pasamos para el bioreactor mayor, ahí sí es necesario ser totalmente de acero inoxidable. Va a tener solamente un visor para observar, pero hay que ser de acero porque ahí los bioreactores mayores ya tienen sistema de esterilización in situ, o sea, en loco, y por lo tanto necesita soportar condiciones de esterilización, 120 grados, un bar de presión. Los bioreactores de mesa, para quien no conoce, es un gran mayoría, son equipos recipientes que van a un autoclave para esterilizar el medio, junto con el medio de cultivo para esterilizar y después hacer el inóculo y hacer el seguimiento del proceso. De mesa tenemos volúmenes de 1,5 hasta 15 litros. Más que 15 litros ya se queda un recipiente más pesado y, y con un tamaño mayor ya no es todo, toda autoclave que es posible poner. Entonces ahí a partir de los 15 litros partimos para los bioreactores semipiloto o piloto de piso. Y bueno, como estaba explicando, los recipientes acompañan torres de control con software para bioprocesos, acompaña accesorios como por ejemplo el motor de agitación, un servomotor de alto torque para que pueda hacer procesos con bajas rotaciones hasta rotaciones muy altas con diversos tipos de medios de cultivo, muy fluidos o muy viscosos. También acompaña bombas peristálticas para que pueda anandir soluciones para control de pH, por ejemplo. Hay una bomba de ácido y una bomba de base. Para control de antiespumante hay una bomba, para control de espuma hay una bomba de antiespumante, y para control de una alimentación hay la bomba de nutrientes. También tenemos medidores de flujo de aire, que es para controlar el caudal de aire necesario. Puede ser de forma analógica, donde se controla manual, o puede ser automático vía software. Otros accesorios como mezclador de gases, si es necesario tener distintas atmósferas dentro del recipiente o mezcla de gases. Procesos en anaerobiose, por ejemplo, va a trabajar con la mezcla de gases como dióxido de carbono y nitrógeno.
No sé, para ustedes aparecieron algo en la pantalla. Sí, rojo. Sí, agradecemos tal vez exactamente no escribir toda la presentación. Gracias. Ok, gracias. También siguiendo con como más accesorios disponibles, tenemos analizador de gases, esto para medir los gases de salida, o sea, los gases que están siendo producidos o formados durante el proceso de fermentación y están siendo liberados saliendo por el condensador de reflujo. Estos gases pueden ser medidos para saber cuál es la concentración de oxígeno gaseoso y dióxido de carbono gaseoso. O sea, para balanzos de masas es muy importante. Hay otros analizadores también, como por ejemplo de gas metano. También tenemos este tipo de accesorio. Los sensores de proceso, que son los sensores de inmersión para análisis de oxígeno suelto, de pH, conductividad, dióxido de carbono disuelto, entre tantos otros. Son sensores digitales de proceso que soportan condiciones de esterilización y apropiados, adecuados para fermentaciones. Y las dos utilidades que normalmente acompaña el equipo, un baño termostático para que pueda controlar de forma muy precisa la temperatura, una precisión de 0,1 grado, y también el compresor de aire con filtro coalescente para sacar la humedad y las partículas, con un tanque pulmón, con una forma de trabajar intermitente para que pueda, que es adecuado para procesos de fermentaciones de varios días, fermentaciones más largas de semanas. Entonces, normalmente acompaña cuando el usuario no tiene o no cuenta con una línea de aire en su laboratorio. Entonces, como puede ver, todos estos accesorios, las utilidades, la torre de control y el recipiente, todo esto es necesario para el completo funcionamiento del bioreactor. Hablando un poco más sobre los recipientes, nosotros producimos recipientes del modelo STR, que significa Stir Tank Reactor. Son los bioreactores de tanque agitado, con agitación mecánica. Estos son los bioreactores más flexibles, sirve para diversos tipos de cultivos, bacterias, levaduras, hongos, nemátodos y células. En estos tipos de recipiente, como el propio nombre sugiere, hay un motor de agitación con el eje, con los impelidores. Estas hélices van a proporcionar, van a romper las burbujas de aire en micro burbujas, haciendo una transferencia de gases más eficiente. Hay una interacción entre el cultivo y el nutriente y también aumenta la solubilidad del gas y la mezcla homogénea del cultivo. Además de esto, podemos personalizar el tipo de impulsor de acuerdo con el medio de cultivo y de acuerdo con la aplicación y las características del microorganismo. Ahí, como se puede ver en la foto, hay dos modelos. Son lo mismo tamaño, pero hay dos modelos. Puede ver que uno es de pared simple, a una sola pared de vidrio, y el otro a una pared doble, que llamamos de camisa. Son los bioreactores con camisa. La diferencia, además de la construcción del vaso, está en la forma de controlar la temperatura. Para quien no conoce, el recipiente de reacción sin camisa, o sea, de pared simple, cuenta con una manta térmica para calentar y una serpentina interna para enfriar. Por lo tanto, junto con este equipo, suministramos un baño termostático que será utilizado solamente en temperaturas frías. Toda vez que es necesario bajar el set point o ajustar el set point, la torre de control abre una válvula y permite que el agua fría circule en la serpentina interna. Con este modelo también es posible
dividir la línea del baño termostático y circular una agua fría en la camisa del condensador de reflujo, que es esta pieza en acero arriba de la tapa, para mantener siempre fría esta región y no tener pérdida de volumen por evaporación, principalmente en fermentaciones largas. Hay otro modelo, que es un modelo un poco más conocido, que es el modelo con camisa. En este caso, puede ser camisa integral o camisa parcial, como por ejemplo los recipientes que cuenta con una base de acero inoxidable y la parte superior de vidrio. En este caso, puede perceber que el baño termostático no tiene display, porque es totalmente controlado por la torre de control, sea para calentar o para enfriar, conforme la lectura del sensor de temperatura y el set point que ha definido para el proceso. Para el condensador de reflujo, en este caso, lo ideal sería tener un otro baño termostático para mantener siempre en temperatura fría, o entonces utilizar el agua del grifo para circular en el condensador. De toda forma, cualquier uno de los modelos son fabricados para procesos de fermentación entre 10 hasta 60, 70 grados. No va a tener nada de especial. Estos equipos van a cumplir con la función del proceso de control de temperatura. Hablando sobre el recipiente, en la tapa nosotros tenemos diversas puertas, diversas entradas, cada una de ellas con una función. Entonces tenemos la entrada para acoplar el condensador de reflujo, un tubo de inmersión que llamamos de agotador, que sirve para sacar toda la muestra después del proceso sin tener que abrir la tapa de forma séptica y llevar a una otra botella. O entonces se puede utilizar para hacer un flujo continuo, sacando un poco de medio durante el proceso. Hay también la entrada y la salida de la serpentina, esto para los recipientes de pared simple. Para los recipientes con camisa no tiene estas dos puertas. Un tubo de inmersión que llamamos de espargue, que es el burbujador, donde va a entrar el aire y salir las burbujas, está posicionada abajo de las primeras hélices. Entradas triple y simple para conectar las mangueras de las bombas peristálticas para añadir las soluciones de base, ácido, nutriente y antiespumante, siempre que sea necesario. Un septo para hacer el inóculo, utilizando una jeringa con aguja, o si quieres puedes hacer también a través de las bombas peristálticas. Un tubo de inmersión con altura ajustable, con todo el sistema de filtro, botella, seringa para hacer el muestreo durante el proceso de forma séptica. Puertas estándar para los sensores de proceso son las puertas PG 13.5, un pozo para poner el sensor de temperatura, puerta extra y el sensor de nivel o espuma. Toda vez que la espuma choque el sensor, la bomba de antiespumante va a girar y añadir antiespumante de forma conforme programado en el software. Y claro, el acoplamiento del motor también. Eh, por favor, ¿pueden no escribir en la presentación? Creo que se activó seguramente alguna función para escribir, entonces lo pueden desactivar. Hay un lapicito, entonces no es como no clicar encima del lapicito. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Cuando vimos el equipo en la parte externa, estamos viendo el condensador conectado a la tapa, el servomotor y la manta térmica. El recipiente está en una estructura de acero inoxidable. Todo que tiene contacto con el medio de cultivo, como la tapa, las puertas de entrada, los tubos de inmersión, todo de acero inoxidable 316. Es el estándar farmacéutico y adecuado para cultivos de microorganismos.
En la otra foto se puede ver los tubos de inmersión con todos los sensores y los tubos que comentamos ahora, más el eje con los impelidores, que se puede incluso ajustar la altura o mezclar tipos distintos de impelidores. También en este modelo STR, también fabricamos lo que llamamos de mini bioreactores. Mini porque son abajo de 1 litro. Entonces, bioreactores con 250 mililitros hasta 750 mililitros operacional. Van a tener las mismas entradas en la tapa, van a servir para los mismos grupos de microorganismo, pero son utilizados más para una investigación y desarrollo inicial o pruebas con cepas y medios más costosos, donde se quiere tener una economía y iniciar, conocer el proceso, el comportamiento del microorganismo para después empezar a escalonar. En este caso, producimos el recipiente con camisa para aumentar espacio interno, o sea, sacamos la serpentina interna justamente para tener más espacio en la tapa, ya que es un equipo más, un poco más chico. También en el grupo de los mini bioreactores, pero ahí con agitación magnética, no más con el motor. Ahí tenemos los menores volúmenes disponibles, como 100 mililitros hasta 200 mililitros. En este caso, se utiliza más para enzimas y biomoléculas, ya que son productos más costosos. Y bueno, por ser un equipo muy chico, nosotros customizamos la tapa y las puertas. Entonces, una vez que entendemos cómo es el proceso, cuáles son los parámetros esenciales en este tipo de aplicación, ahí customizamos con el máximo de entradas posible en estos equipos, en estos bioreactores o en estos recipientes. Se puede hacer de forma individual o se puede hacer como un proceso secuencial o triplicado, ya que son equipos muy, muy chicos mismo. Algunos ejemplos de estudios académicos como cinética de fármacos, absorción de nutrientes y probióticos, ahí utilizando quizás enzimas, modulación intestinal, o sea, la simulación digestiva o gástrica de todas las etapas de la digestión, también que se utiliza enzimas, que es un producto más costoso. Y también, por la misma razón, son recipientes con camisa para aumentar el espacio interno. Después tenemos otro modelo de bioreactor, que es un modelo neumático conocido como airlift o columna de burbujas. Este, como el propio nombre sugiere, este tipo de bioreactor no tiene motor de agitación, es solamente por burbujas de aire. Sirve para varios grupos de microorganismos, pero lo más común es trabajar con hongos filamentosos. ¿Por qué? Porque son microorganismos sensibles a la agitación mecánica, a las hélices del agitador. O sea, en este tipo de recipiente, toda la movimentación, interacción de los nutrientes, toda la movimentación del cultivo, interacción de los nutrientes va a ser por aeración a través de las burbujas de aire. Por lo tanto, este equipo tiene dimensiones patenteadas, dimensiones que son equipos más altos y más estrechos o más delgados. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una columna de líquido mayor y mayor tiempo de residencia de las burbujas en esta columna, transfiriendo más gases para el cultivo, ya que no cuenta con el motor, o sea, para suplir esta falta del motor de agitación. Y esto va a garantir una alta tasa de transferencia de oxígeno
o de los gases que están utilizando. Es llamado de airlift porque tiene un divisor interno, que es un tubo cilíndrico direccionador de flujo, como se puede ver en la imagen de 3D. Entonces ahí sí tiene la cruceta donde sale la burbuja. El cultivo va a subir por dentro de este tubo cilíndrico y va a bajarse por los cantos del vaso, por las paredes del vaso. También es posible sacar este tubo cilíndrico y trabajar el equipo como si fuera una columna de burbujas, con dispersión de gases sin estar direccionada. Es un recipiente de reacción con camisa para satisfacer los microorganismos que posee, principalmente los hongos filamentosos, tiene la tendencia a adherirse a las paredes internas del vaso. Por lo tanto, una vez que tenga la camisa, la temperatura oscila menos, es más brando la subida de la temperatura y por lo tanto estos hongos que están ahí fijos en la pared interna no van a tener ningún problema. Y también porque es un equipo que es más estrecho, entonces también necesitamos de economía de espacio dentro del equipo, del recipiente. Con esto mismo, con esta misma tecnología, este mismo principio, tenemos los bioreactores Airlift para microalgas. En este caso, o para microorganismos fotosintetizantes. En este caso, lo que hicimos es dejar un poco menor la base de acero inoxidable, que es la base con camisa, y la parte superior de vidrio, que es de pared simple, para que la luz pueda atravesar. Dejamos mayor, ya que ahora necesitamos de un sistema de iluminación, el sistema de fotoperíodo, que es constituido de 12 reglas con 14 o 28 LEDs. Y el usuario puede elegir qué tipo de color quieres inserir para distintos tipos de investigación o pesquisa o estudio. Entonces, es un recipiente con camisa en acero para control de temperatura y la parte superior de pared simple en vidrio para permitir el paso de la luz. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de utilizar los bioreactores? Entonces ahí se puede ver en la foto un bioreactor de agitación mecánica con la manta térmica y el otro un airlift con la chaqueta en acero inoxidable. ¿Cuál es? Y ahí se tiene un baño también y la torre de control con los sensores, con los cables rojos, las bombas peristálticas, el sistema de aire. ¿Cuáles son los beneficios? Automatización de los parámetros de proceso. Se puede automatizar y dejar el equipo trabajando solo. Se puede incluso programar para que el equipo cambie los set points sin la necesidad de usted estar adelante del equipo o de hacer acceso remoto. Es importante también para hacer un cultivo seguro sin contaminación, lo que competiría con los microorganismos que usted ha inoculado con el inóculo, entonces no puede tener ninguna contaminación externa. Permite hacer el muestreo aséptico. Son procesos de cultivos controlados y reproducibles. Sirve para investigación, desarrollo de protocolos y procesos. Y con los bioreactores hay ganancia de productividad y eficiencia. Para esto es necesario tener un software donde se puede programar todos los controles, todas las funciones cascada, programar la forma de operación de las bombas peristálticas. Y por esto tenemos un software muy intuitivo con un indicador luminoso, donde son las mallas que están encendidas, las mallas que están apagadas o las mallas que están en cascada con otro actuador. Ahí tenemos, por ejemplo, una columna con el valor de set point que configuramos en la pantalla de configuraciones, y hay también una columna con el valor actual que el equipo va a empezar a ajustar hasta llegar en el set point.
Hay una pantalla para control, para apagar o encender los controles. Puede ser de forma manual, si usted está delante del equipo, o puede ser de forma remota, si usted está haciendo acceso remoto a través de una computadora, o también es posible dejar ya programado, que es lo que llamamos de recetas. En este caso, usted programa cuáles son los parámetros que desea controlar, los valores que son necesarios mantener en el set point y programa fecha y hora para que tenga cambios de este set point. Entonces, en este ejemplo, la fermentación que empezó a las 18 horas con estos parámetros y estos valores, cuando llegó a las 23 del mismo día, la agitación cambió el set point de 100 revolución por minuto para 300 y cambió el pH de 5 para 4.5. O sea, cuando llegó a las 23, el equipo cambia los set point e empieza automáticamente, inmediatamente a ajustarlos. Después hubo más 2 cambios en el día siguiente y después en el último día a las 6 de la mañana el equipo terminó la fermentación y apagó todos los parámetros. O sea, con la receta es posible programar inicio, cambios y término de la fermentación y usted no va a necesitar estar en el laboratorio ni hacer acceso remoto. Puede pasar por la noche los cambios, puede pasar por el fin de semana. Una vez que tenga la receta, el protocolo bien establecido, quieres dejar un botón de acceso rápido para cuando repetir esta receta. Entonces ahí sí tiene la posibilidad de dejar un botón ya con el nombre que desea. Puede ser el nombre del microorganismo. Ahí se puede ver un ejemplo de bacilos, que es bacterias, tricoderma y aspergillus, que son hongos, Saccharomyces epicia, que son levaduras, células animales y spirulina, que es una microalga. Entonces, estos protocolos ya están establecidos, es solamente entrar y poner la fecha y hora actual y de los cambios que desea. No necesita programar los valores ni los parámetros porque estos ya están previamente programados y establecidos. Saliendo de un poco sobre las características del bioreactor, vamos a entrar en el tópico de áreas de aplicaciones de este equipo. En realidad, este equipo, los bioreactores, se puede aplicar en casi todos los sectores de la sociedad, por así decir. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el sector de agricultura, es un tema muy fuerte. En Brasil, creo que en toda América Latina, por lo que hemos visto. Ahí están los cultivos de agrobiológicos, como por ejemplo los biopesticidas, biofertilizantes, bioinoculantes. También para control biológico, también se utilizan mucho los bioreactores. En la área de alimentación, tenemos investigaciones con la parte de algunos alimentos como panes, quesos, cervezas, gaseosas. Por ejemplo, en Perú están haciendo investigaciones con Inca Kola, por ejemplo, otros productos de fermentación, de alimentos fermentados, pero lo más importante en esta área están los prebióticos y probióticos y los aditivos alimentares. Son para que más se utilizan los bioreactores. Dentro de industria química, tenemos los productos naturales de una fermentación de la ruta metabólica de los microorganismos, como por ejemplo la producción de butanol o acetona o glicerol o ácidos orgánicos, hace parte de la fermentación y de muchas rutas metabólicas del microorganismo conforme las condiciones que es
realizado el proceso, pero ahí también los grupos más fuertes de aplicación son las enzimas y los biopolímeros, o entonces llamados de plásticos verdes, los biopolímeros. En el grupo, en el sector de energía están los biocombustibles. En el sector del ambiental tenemos ahí como grupo principal la aplicación en bioremediación. En el sector de pecuaria, ahí tenemos producción de compuestos para nutrición animal o para la salud animal, como vacunas y antibióticos. Y también en el sector de salud, un sector más farmacéutico, ahí tenemos también el uso del bioreactor para producción de hormonas, medicamentos, antibióticos, para cultivo de células animales también. Hicimos un trabajo donde disponibilizamos algunos objetivos para entender dónde estaban las principales demandas por este equipo. Y ahí tenemos la respuesta, son prácticamente datos de 2 años de cuestionario y ahí tenemos los resultados de empresas y también de universidades. Como se puede ver, el tema más fuerte ahora es la parte de biotecnología agrícola y este tema involucra tanto la producción de metabolitos secundarios que se puede utilizar en la agricultura, sea para nutrir la planta ah, o para, ah, o para promover algún compuesto distinto, o como también la producción de biomasa, que es el propio microorganismo que va a ser utilizado como control biológico para combatir las plagas. Cuando hacemos, cuando aplicamos este cuestionario para universidades, ahí sí tenemos un poco más diversificado los resultados y ahí tenemos un, un punto más fuerte que es la optimización del proceso, que es justamente para conocer el microorganismo o producir distintos metabolitos secundarios. Seguindo con algunos ejemplos dentro de la biotecnología agrícola, que es la producción de bioinoculantes. ¿Cuál es la definición? Son productos elaborados a partir de microorganismos utilizados en cultivos agrícolas para combatir plagas o para mejorar la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. En esta investigación fue la producción de tricoderma, que es un hongo. Se utilizó una fuente de carbono, una fuente de proteína y un antiespumante para controlar la espuma y llegó a algunas conclusiones como la temperatura de crecimiento óptima entre 30 grados, pH entre 7 y 7.1, agitación de 350 revoluciones por minuto y una aireación de 1.5 ppm. Entonces ahí se ve también la pantalla del controlador donde el equipo mantuve la columna de valor actual muy cerca de la columna de set point, que fue los puntos que definimos en este proceso de fermentación. Se utilizó 10 litros de medio de cultivo con un caudal de 15 litros, por lo tanto la aeración de 1.5 ppm. Estos son los hongos más utilizados dentro de la biotecnología agrícola, varios grupos de hongos. Estos hongos van a combatir algunas plagas y ya tiene también en la última columna ahí los principales cultivos, lo cual son utilizados estos microorganismos. Una otra tabla con las bacterias también
es un grupo muy utilizado en la biotecnología agrícola. Son los dos grupos principales, hongos y bacterias, principalmente dentro de bacterias el grupo de bacilos, donde va a tener diversos mecanismos de acción. Van a servir también como control biológico para combatir las plagas, pero también van a servir para solubilizar fosfatos naturales y disponibilizar al suelo. Ah, Van también colonizar la rizosfera y las raíces de las plantas. También van a producir metabolitos secundarios con efecto nematicida. Entonces van a actuar en diversos procesos en diversas etapas de crecimiento de las plantas y garantir la salud de estas plantas contra algunas plagas. Y claro, al final, tener más productividad y rendimiento, que es lo que realmente importa. Se puede aplicar básicamente en todos los cultivos. Seguindo con ejemplos de cómo el equipo es importante para este cultivo, ahí se programó los principales parámetros de un proceso de fermentación, pero en este caso seguimos con un proceso de batelada, que sería un proceso de lot, donde no se alimenta solamente el medio de cultivo que ha puesto al inicio del proceso y este medio se queda hasta el final, no se alimenta con más nutrientes. Es un proceso que es posible hacer de diversas formas. Ahí se utilizó también el modo receta, donde el proceso, la fermentación se pasó en 84 horas, siendo que programamos un aumento de caudal y revolución por minuto después de 28 horas. O sea, en la primera secuencia de cambio, acá nosotros programamos el aumento de caudal de 5 para 10 y el aumento de la revolución. ¿Por qué? Porque después de este tiempo, en esta hora, ya sabíamos que iríamos tener una alta biomasa, una alta concentración y necesitábamos entonces aumentar el flujo de aire y la agitación para suplir la demanda de oxígeno disuelto por todo esta biomasa. También hicimos el mismo proceso con bacterias, no los mismos parámetros, pero hicimos una fermentación con bacterias. En este caso, ya utilizamos un modo de alimentación en lot, de lot alimentado, o sea, vamos a utilizar el ingreso de nutriente en un determinado momento para el crecimiento adecuado de las bacterias, del microorganismo. Ya fue un proceso de 60 horas, un poco más rápido do que hongos, pero hubo más cambios por, por fecha y hora, más cambios programados, y hicimos la programación para aumento de caudal con 15 horas, un ingreso de alimentación después de 30 horas de proceso y un aumento de agitación con 45 horas de proceso. O sea, en la etapa inicial, nosotros programamos los parámetros para que tenga un caudal de 15 litros por minuto de aire, una alimentación por la bomba de nutriente 1. Después, después de 15 horas, nosotros programamos el aumento del caudal y apagamos la bomba de nutriente 1. En 30 horas de proceso, la bomba de nutriente 1 regresó a encender para poder alimentar el medio de cultivo y traer más nutrientes, ya que ahora estábamos en un proceso donde ya había crecido mucho la biomasa, los nutrientes estaban haciendo falta en el medio de cultivo
y por lo tanto necesitábamos añadir más nutrientes para que el microorganismo permaneça consumindo un alto nivel de oxígeno y continúe reproduciendo y creciendo. Hasta el final, donde programamos que el equipo apagase todos los parámetros. Bueno, entonces lo que quiero decir es que con el bioreactor y con el software para bioprocesos se puede programar de forma adecuada los parámetros de la fermentación y, y elaborar, desarrollar protocolos, optimizar procesos para que entonces después se pueda tener esto bien establecido, y si quieres repetir el proceso, ahí ya está todo programado, es solamente presionar en uno de estos botones y actualizar la fecha y hora para que entonces inicie el proceso. Bueno, hasta el momento yo estaba hablando sobre bacterias y hongos, principalmente para la agricultura, donde había algunos ejemplos en los bioreactores. Pasando para el próximo, para siguiendo con las aplicaciones posibles, ahí hay una tabla que se puede ver metabolitos secundarios generados en la fermentación. Entonces, hay algunos productos que son naturales de la fermentación cuando se utiliza estos tipos de microorganismos. Entonces, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, con, con el proceso adecuado, las condiciones ideales de cultivo, ya hace parte de la ruta metabólica de este microorganismo producir etanol, así como otros microorganismos van a producir acetona, ácidos acético o gas metano, por ejemplo, y donde se puede aplicar en sectores de biocombustible, por ejemplo, o de industria química. Hay un grupo también de ácidos orgánicos que también son considerados como metabolitos secundarios en la fermentación. O sea, conforme el microorganismo va creciendo, va excretando estos ácidos orgánicos, sea intracelular o extracelular. Entonces ahí tenemos microorganismos como hongos y bacterias, lactobacilos, producción de ácido cítrico, glucónico y láctico. Todos estos ácidos orgánicos van a ser utilizados en la industria de alimentos o bebidas, o también en productos farmacéuticos. Un otro grupo sería los aminoácidos, también utilizado en la parte de nutrición humana. Ahí tenemos un grupo de bacterias. Tenemos ejemplos de transformaciones microbianas y de antibióticos, todo que consideramos como metabolitos secundarios en la fermentación. Si el microorganismo crece en las condiciones ideales, muchos de estos compuestos van a ser parte de la ruta metabólica o van a ser producidos durante el proceso de fermentación. También podemos considerar las enzimas. Durante el crecimiento, los microorganismos van a producir enzimas, principalmente el grupo de hongos, pero ahí también tenemos algunas bacterias, pero los hongos son los microorganismos que más producen las enzimas. Estas enzimas, una vez purificadas, separadas, pueden ser utilizadas en diversos sectores de aplicación: alimentos y aditivos, bebidas, nutrición animal, en la industria textil, química o farmacéutica. También tenemos un grupo de vacunas y el grupo de inoculantes, que en este caso ahí son el propio microorganismo, es la propia biomasa. Entonces, esporas de bacterias, esporos de hongos, células, estos son lo que importa ahí, es la propia biomasa. Cuanto más crecer, más voy a tener de estas partes, y esto va a ser utilizado principalmente en agrobiológicos o control biológico. Otro ejemplo que podemos ver está
en la parte ambiental. En este caso, una investigación para producción de biosurfactantes, que son compuestos que tienen la capacidad de reducir la tensión superficial o la tensión interfacial. Entonces va a servir para recuperar áreas degradadas con aceite o otros compuestos. Ahí tenemos, por ejemplo, como ejemplo, producción de surfactina por bacilos, por una bacteria, donde se utilizó una fuente de carbono más sales minerales. Con el bioreactor se llegó a estos puntos óptimos de crecimiento, de pH, de agitación y de aireación, donde se ha producido una mayor concentración de surfactina. Otro ejemplo es la industria química como los biopolímeros. Biopolímeros son polímeros naturales o biodegradables, también llamamos de plástico verdes. En este caso, en este estudio, fue utilizado la producción de PHA y PLA por bacterias. Se puede utilizar materia prima renovable o biomasa celulósica, residuos industriales, como por ejemplo lo que están escrito ahí. Y también con base en este estudio se llegó a la temperatura de crecimiento óptimo y el pH óptimo para acumulación de PHA. ¿Y cuál es la aplicación de los biopolímeros? Puede ser en la área de medicina, como las suturas y prótesis. Puede ser en la área de envases, como películas de plásticos o bolsas de plásticos. Un otro ejemplo en la parte de energía es la producción de bioetanol. Acá principalmente hay un tema muy fuerte que es el etanol 2G de segunda generación. Entonces se utiliza residuos agroindustriales como bagazo de caña, trigo, maíz. Y en este ejemplo se utilizó una levadura distinta de la que conocemos como la Saccharomyces para hacer el proceso de conversión de la glucosa en etanol al final del proceso. La fuente fue una fuente de biomasa celulósica y en este proceso, como es un proceso de anaerobiose durante el consumo de glucosa y producción de etanol, entonces no tuve el control de oxígeno disuelto, no fue necesario. Como aplicación son los biocombustibles. Entonces es la producción de etanol de segunda generación. Hay que hacer la hidrólisis enzimática del bagazo de caña, convertir los azúcares complejos como la celulose en cadenas menores de azúcares como la glucosa, que son azúcares fermentesíveis, para que el microorganismo se pueda consumir estos azúcares y transformar en etanol. Muchos de esos microorganismos también tienen la celulase, la enzima celulase, y durante el crecimiento van a producir estas enzimas y estas enzimas van a romper la biomasa celulósica, disponibilizando los azúcares fermentesíveis para entonces empezar a producir etanol. En la área de alimentación, la parte de prebióticos y probióticos es una área muy utilizada, los bioreactores. Ahí tenemos los fructooligosacarídeos, mananooligosacarídeos y galactooligosacarídeos. Todos estos son considerados como azúcares no convencionales. Cada uno de estos azúcares no convencionales son producidos a partir de una molécula. Por ejemplo, los fructooligosacarídeos son a partir de la sacarosa. En realidad, los fructooligosacarídeos es la unión entre sacarosa y una o más cadenas de fructose. Entonces, estos son los fructooligosacarídeos.
así como tenemos de ejemplo con los otros dos tipos de prebióticos ahí. En esta investigación se produjo fructooligosacarídeos a través de una bacteria, el Bacillus, y por lo tanto se utilizó un medio que contiene azúcares como miel, melazo. Esto ya naturalmente ya contiene azúcares como fructosa, glucosa, sacarosa, ya están disponibles esto, y el microorganismo tiene la capacidad de consumir la glucosa para crecer y unir las moléculas de sacarosa con las moléculas de fructosa, produciendo este azúcar no convencional que es considerado como una fibra alimentar, que sería un prebiótico. Y con el bioreactor se puede programar la temperatura, el pH, la agitación y la aireación ideal para el crecimiento de la bacteria y para mayor producción del fruto oligosacarídeos. Ahí se ve una foto cómo el medio de cultivo se empezó y cómo durante el proceso cambió un poco de color durante la conversión. Y se puede concluir diversos tipos con el bioreactor. Se puede optimizar el proceso y llegar a varias conclusiones. En este caso, una de las características del proceso es que la agitación a 150 revoluciones por minuto fue la velocidad que se estableció mejor para la producción de FOS, el fruto oligosacáridos. La agitación menor ya no produce mucho, pero favorece el crecimiento de la biomasa. Entonces puede ser que en un primer proceso, en una primera etapa de fermentación, es mejor empezar con una rotación más baja. Cuando se produce mucha biomasa, después aumenta la agitación, porque ahí voy a tener más microorganismos para convertir los azúcares y producir el FOS. También ha concluido que los parámetros como agitación y aireación son de suma importancia, ya que suministran los requerimientos de oxígeno durante el proceso, manteniendo las células en suspensión y asegurando una buena mezcla y transferencia de calor. ¿Dónde se puede hacer, dónde se puede utilizar los prebióticos? En la nutrición humana, van a ayudar en la absorción de grasas y azúcares, así como la absorción de calcio y magnesio. En la salud, como reduciendo la presión arterial. Entonces también puede estar los prebióticos pueden estar presentes también en formulados farmacéuticos o en medicamentos, por así decir, y también es utilizado para nutrición y salud animal. Podemos utilizar el bioreactor para diversos procesos, en realidad. Hasta en procesos que son muy establecidos, pero que necesitan de mejorías. Entonces, acá hay un ejemplo con fermentación en café. Los principales microorganismos que pueden utilizar en esta etapa de fermentación del café son las levaduras y las bacterias como lactobacillus. ¿Cuál es la idea de esta investigación o el objetivo de esta aplicación? Sería producción de compuestos precursores de aroma y sabor por estos microorganismos. Fueron utilizados acá la pulpa y mucílagos, que son residuos sólidos del procesamiento del café, como medio de cultivo para la etapa de fermentación. Los controles principales en este proceso fue mantener la temperatura a 20 grados con un pH cerca del neutro y durante el proceso hacer muestreo para evaluar el Brix y si tenía alguna contaminación o si todo lo que tenía ya sería solamente el inóculo de levadura o de bacteria que fue hecho. Y algunos controles secundarios que no son tan esenciales, pero se puede también medir, sería la agitación. Esto puede tener una agitación muy baja si quieres, o puede quedarse apagado este parámetro. Y la aireación, no es necesario la presencia de oxígeno. Entonces se puede dejar
dejar que durante el proceso el crecimiento del microorganismo va produciendo dióxido de carbono y va expulsando el oxígeno, haciendo con que el proceso en pocos minutos o en pocas horas ya esté en anaerobiosis. O entonces, si quieres ganar tiempo, quieres inyectar dióxido de carbono gaseoso, entonces con más rapidez dejaría el medio de cultivo en anaerobiosis, y que son la condición atmosférica ideal para el crecimiento de estos microorganismos y para que ellos produzcan los compuestos precursores de aroma y sabor. Algunas características del proceso, y hablando un poco de la calidad inicial de la pulpa de café. Entonces, la característica es la acción que se pasa en el proceso. En condiciones adecuadas, el microorganismo degradará la pulpa del fruto, consumiendo y metabolizando componentes como azúcares, proteínas y polifenoles presentes en la cereza del café. Esto, claro, que va a depender mucho de la etapa de maduración. La cereza del café sería la etapa ideal para hacer este proceso de fermentación. Y a través de la decomposición de estos compuestos se forman compuestos metabolizados más pequeños, como ácidos y alcoholes, que van a ser precursores de aromas y sabor del café. Las características, estas son características del proceso, hablando un poco de, de qué pasa en el proceso de fermentación. Y hablando un poco sobre la calidad inicial, porque todo depende de la calidad de esta cereza, hay algunas características que hace con que la cereza va a proporcionar una fermentación más adecuada y también producir compuestos más deseados, que sería el grado Brix entre 15 y la temperatura entre 15 y 30 grados. Es necesario que esta cereza ya tenga una base de aromas y sabores y acidez mínima, claro. Entonces hay que garantizar esta calidad inicial, y un cuerpo medio a alto, que sería la presencia de moléculas que caracteriza esta sensación de peso o de textura. Una observación es que la fermentación natural o espontánea ya comienza en el campo y finaliza en el proceso de secado. Por esto es necesario conocer todo, desde el suelo hasta el clima, nutrición, manejo de plagas y enfermedades para cuidar la planta, la cantidad de agua, sombra, poda, procesamiento. Entonces, todos estos puntos van a afectar la calidad inicial de la cereza. Si tiene una calidad buena, la fermentación va a dejar aún mejor y producir los productos precursores de aroma y sabor que van a ser deseados para este tipo de café. Más algunas observaciones, que es: diferentes tipos de levaduras promueven diferentes resultados en el perfil del café. Y dependiendo de la variedad utilizada, también puede tener un impacto en el café. Entonces, el bioreactor se podría utilizar también para estudiar, para investigar diversos tipos de microorganismos, como diversos tipos de variedades de café, por ejemplo. Ahí está la foto de cómo es la cereja del café, de cómo sería sin la casca y ya en el proceso de fermentación. Y bueno, hay otras aplicaciones también. El bioreactor, así como yo comenté sobre el café, podría comentar sobre el cacao. Hay investigaciones sobre cerveza, por ejemplo, también. Todo en sentido de mejorar el producto final, sea del café, sea del chocolate o sea de la cerveza, por ejemplo. Y hay otras aplicaciones también. Hay aplicaciones para producción de hormonios, una producción ahora, perdón,
aplicación con proteínas alternativas, que serían las carnes cultivadas en laboratorio. También hay fermentaciones con células vegetales para producción de proteína. En este caso ya involucra un tema de cambio genético y esta parte más de aplicación en laboratorios de genética para cambiar la expresión. Y también tenemos áreas como la biometalurgia, que es una área nueva, que es para bioextracción de metales pesados en placas electrónicas, por ejemplo, donde se utilizan microorganismos también. Estos microorganismos van a separar algunos tipos de minerios que ahí están y van a recuperar o disponibilizar, por así decir, metales nobres que están en estas placas o que fueron utilizados para las placas electrónicas. Entonces, hay muchas aplicaciones y diversos tipos de investigación con el bioreactor. Llegando en el último punto de la presentación, el último tópico, gustaría de presentar a ustedes algunos ejemplos de personalización, que es lo que también hacemos acá. Ustedes pueden ver que durante la presentación hay varios equipos estándar, equipos de línea que nosotros producimos, que ya están muy bien establecidos, pero hay también equipos que personalizamos de acuerdo con la aplicación. Este equipo, que es un equipo de 55 litros totales, fue producido incluso para el cultivo de células vegetales, como explicado, como mostrado en este ejemplo, que es la producción de proteína animal utilizando únicamente células de un vegetal, con intuito final de producir proteínas que van a servir para alimentación humana. Ya fueron hechos trabajos. En realidad nosotros estamos en este proyecto desde del volumen de mesa, bioreactores de mesa, y ya llegamos a este bioreactor mayor, escalonando el proceso. Ahí se ve un equipo de 55 litros con la torre de control, con las bombas peristálticas, los cables rojos. Ya es un equipo que autoesteriliza o que permite el paso de vapor. Ahí también hay un chiller para el control de temperatura y al fondo hay una caldera, una caldera chica de laboratorio para hacer la asepsia, esterilización y muestreo de forma adecuada. Y después también al fondo hay un compresor de aire para suministrar el aire. ¿Y qué fue necesario personalizar para este tipo de proceso? Cuando hablamos de cultivos con células vegetales, por ejemplo, son son células que tienen la característica de producir muchos aglomerados. Entonces, estas células al inicio no, pero después de un tiempo se aglomeran y ahí necesitamos sacar esta muestra o hacer el inóculo para el otro bioreactor de tal forma que sea posible transferir estas células. Por lo tanto, ahí producimos, fabricamos en nuestra fábrica mismo un muestreo de células para vegetales, un muestreo para células vegetales y hongos. Hongos también, porque hongos muchas veces se forman filamentos y es necesario tener una apertura mayor, un diámetro mayor para poder sacar esta muestra. Entonces producimos de tal forma que se puede aplicar en el bioreactor de mesa y en el bioreactor piloto también. Así como tenemos el muestreo, hay que tener la puerta para inóculo también, o para la transferencia o hacer el escalonado de producción. Y por lo tanto, cuando sales del bioreactor de mesa y va para el bioreactor piloto, es necesario transferir todas estas células y por lo tanto necesitamos hacer también la puerta de inóculo. Y también pensando en este caso,
para que no bloquease el muestreo. Nuestro tubo de muestreo estándar, nosotros al invés de dejar la punta abierta, cerramos la punta e hicimos algunos agujeros en la lateral para que entonces podemos traer solamente las células menores o solamente la parte líquida para hacer el muestreo. Cuando necesitamos en la fase inicial, utilizamos este tubo. Cuando iniciamos en una fase intermediaria o avanzada de producción, donde las células ya están aglomeradas, utilizamos el tubo de inmersión con el diámetro mayor. Y así se optimiza el proceso de cultivo. Un otro punto es la parte de aireación. Podemos producir diversos tipos de burbujador. Hay también lo que producimos que son los microburbujador poroso para cultivos que son más sensibles y no necesita de una aeración fuerte, pero sí necesita de una aeración más blanda y con burbujas aún menores, o sea, micro burbujas, ya que este sinterizado, este Sparger micro sinterizado poroso posee una micra de 0.2. También personalizamos los equipos conforme la aplicación. Otro ejemplo acá es hacer una altura, diámetro y altura específica para el usuario que desea tener una columna mayor de líquido. Entonces, ahí producimos, no es algo estándar de nosotros, pero podemos producir. También fue considerado un motor más fuerte y una bomba mayor, ya pensando en un escalonado en el futuro para un bioreactor de 50 o 100 litros. Ahí se puede ver el usuario ha adquirido dos para producir hasta 30 litros, 15, hasta 20 litros y después poder escalonar para bioreactores mayores, pensando en utilizar la misma torre de control y los mismos accesorios, el mismo motor, las mismas bombas y sensores. Entonces es una forma de economizar también y garantizar un escalonado de forma adecuada. Un otro ejemplo son la producción de bioreactores para cultivos con microorganismos acidófilos, o sea, los microorganismos que crecen con pH de 4 o menor. En este caso, cambiamos todo que es de acero inoxidable 316 para el teflón macizo y también para los tubos de inmersión de vidrio. Entonces ahí mezclamos dos materiales que soporten esta condición más ácida y hicimos el bioreactor para este tipo de cultivo. Como se puede ver en la foto, el eje, las hélices, la tapa, todo es de teflón. Los tubos de dedo frío, que sería la serpentina interna, o de aeración, o el pozo para el sensor de temperatura, así como el condensador, todo de vidrio. También personalizamos el tipo de impelidores conforme la aplicación. Entonces ahí tenemos turbina Houston y turbina Smith, que son para medios muy fluidos y para una buena dispersión de gases en líquidos. Tenemos las paletas inclinadas 45 propelas marinas para medios con más sólidos en suspensión. Vamos a tener medios de impelidores para medios de cultivos más viscosos, con suspensión de sólidos en caso del pitch blade, con una rotación moderada, y también el tipo ancla, ya pensando en medios más viscosos todavía y con velocidades más bajas, y también de doble hélice, que sería, además de viscosidad, sería también para medios muy fibrosos o con mucho material celulósico y que necesita hacer esta mezcla más eficiente. Entonces, todo esto es personalizado de acuerdo con la aplicación. Y además de la
customización y personalización del equipo, como constructivamente del recipiente o de los accesorios internos. También gustaría de comentar que nosotros integramos en nuestro software las tecnologías más avanzadas que se tiene disponible. Entonces, el nuevo sensor óptico de oxígeno suelto, por ejemplo, este modelo RS485, es un modelo que ya cuenta con más opciones de CAP, que es la punta del sensor donde pasa el pulso óptico, la luz óptica, que sería con los modelos H3 y H4. Entonces, nosotros ya trabajamos con este tipo de CAP y con este tipo de sensor que ya está probado que tiene una vida útil mayor en 50% del modelo anterior. Necesita de menos calibración. Como trabaja con CAP de alta durabilidad, se puede calibrar a cada 10 procesos, al contrario de que los modelos anteriores o de que la competencia ofrece, que es calibrado a cada proceso. Entonces, esto ya está integrado y sale como estándar en nuestros equipos. Así como también tenemos opciones más avanzadas o más sofisticadas, que sería sensores de densidad óptica y sensor de viabilidad celular. El sensor de densidad óptica trabaja con el principio infrarrojo cerca del NIR de 820 nanómetros, con un paso a cada 5 nanómetros. Se puede medir la turbidez del medio de cultivo para acompañar el crecimiento del microorganismo. No hay necesidad de sacar la muestra e enviar a un espectrofotómetro, por ejemplo. Y sensor de viabilidad celular que trabaja con capacitancia, o sea, con la polarización de las células que están vivas, y hace este acompañamiento durante todo el proceso, recibiendo la respuesta de las células que están siendo polarizadas y de las células que no polarizan, o sea, las células que están muertas. Entonces, así se acompaña toda la viabilidad celular durante el proceso. También ya integrado en nuestra máquina, en nuestro módulo de control, que es producido por Tecnal. Y para terminar, las dos últimas diapositivas como conclusiones finales, me gustaría comentar las ventajas de la fermentación submergida y de las ventajas de Tecnal en nuestros bioreactores. Bueno, sobre la fermentación en medio líquido, es la facilidad de manejo y mayor volumen de que se puede utilizar. La masa de microorganismo está completamente dentro del líquido. La absorción de nutrientes y la excreción de metabolitos se realiza con mayor eficiencia. Los tiempos de fermentación son más cortos y hay mayor productividad, y también mayor producción de biomasa y por consecuencia del producto de interés o del metabólito secundario. Y como ventajas de nuestros bioreactores es que tenemos la producción nacional del recipiente, que involucra diversas etapas como la parte de construcción, montaje, soldadura, electropolimento, toda la parte constructiva del recipiente, así como de la torre de control, con un software de bioproceso hecho por nosotros, por nuestro equipo de ingenieros de bioprocesos. Pero también en nuestra máquina, en nuestros equipos, incorporamos las mejores marcas en nuestros accesorios. Entonces, trabajamos con la bomba Watson Marlon, que es una marca reconocida mundialmente, los sensores de Suiza, que son sensores digitales de la marca Hamilton, y también actuadores como el servomotor y el
el medidor de flujo de aire también son marcas mundialmente conocidas con la mejor tecnología y todo esto está integrado en nuestra máquina. Entonces, en realidad, nuestro bioreactor es nacional con los principales accesorios importados para traer el mejor costo-beneficio uh, en estos tipos de equipos. Además de esto, son compatibles con diversos sensores y analizadores. Para esto, nuestro equipo integra todos los sensores y analizadores en nuestro CLP dentro de la torre de control. No hay necesidad ninguna de tener transmisor o otro tipo de comunicación. Son comunicaciones directas con nuestro CLP y van a ser compatibles con diversos sensores como conductividad, potencial redox, dióxido de carbono disuelto, que también es un sensor digital óptico, sensor de turbidez, que es por infrarrojo, celos viables, que es por capacitancia, sensor de radiación par, que va a medir en micromoles por fotón, que sería para saber cuánto de luz es la concentración luminosa, sensores de gases, de gas metano, mezclador gaseoso, que es para anandir los gases y hacer la mezcla, y también el sistema de iluminación. Todo esto integrado en nuestro equipo. Y por último, vale decir que nuestro software es elaborado por ingenieros de bioprocesos. Entonces, ellos saben todo lo que es necesario medir, controlar, cuáles son los actuadores, cuáles son las correlaciones que hay que hacer en un parámetro para otro parámetro, cómo que tiene que funcionar las cascadas, los controles, y van a dejar de la forma más intuitiva y flexible posible. Y así nosotros también, junto con el software y con la torre de control, procuramos siempre cumplir con la aplicación del cliente, también sugiriendo modelos o accesorios personalizados de acuerdo con la aplicación. Entonces, esto es todo. Muchas gracias por el tiempo de ustedes.